Buen día, amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo os va? Hoy trataremos sobre axiología, valores y ética. Axiología es el saber sobre los valores, es decir, es el conocimiento que se logra por medio de la reflexión, de la práctica y el debate sobre aquellos principios primarios, aquellas normas de acción y de comportamiento individual y social a los que determinamos valores. Y la ética pues es el hacer, la costumbre. Cuando los valores se convierten en costumbre, en hábito, entonces se puede decir que se han convertido en categorías éticas o categorías morales. Bueno, el problema de los valores es fundamental. Al lado de ellos existe su opuesto, que son los disvalores. Y la vida humana entonces transcurre entre los valores y los disvalores, entre lo positivo y lo negativo, entre aquello que debemos desarrollar y aquello que debemos evitar en nuestros modos de vivir y de ser individuales. ¿Por qué hago ya la advertencia? Hoy trataré sobre ética individual, sobre lo que se llama filosofía moral personal o criterios normativos dirigidos al sujeto. Quería decir que este asunto es muy poco tratado. La mayoría de los libros que hoy se escriben al respecto pues son bastante penosos y están escritos por profesores funcionarios. La filosofía clásica se ha olvidado y entonces yo me baso mucho en ella, pero sobre todo me baso en la experiencia, en la práctica, porque los valores se eligen. Es decir, no hay unos valores eternos, no hay unos criterios morales para siempre, sino que el individuo los puede escoger, incluso puede construirse sus propios valores o conjunto de valores o sistema de valores. Hay épocas de la vida, hay momentos en que necesitamos unos y otras épocas en que necesitamos otros. Por lo tanto, previamente tiene que haber un proceso reflexivo en el cual se vaya localizando qué criterios, qué normas de acción queremos incorporar a nuestros hábitos personales para convertirnos en sujetos morales. Esta intervención se basa en un hecho muy simpático que os cuento ahora. En una presentación de mi libro sobre ética y revolución integral, pues una presentación reciente del libro del que soy coautor, se acercaron una pareja de chicos y me entregaron esta hojita, este panfleto, en la cual ellos habían ido recopilando los valores que yo he ido citando en mis libros y en mis vídeos. Dijeron que los habían aquí compilado y luego los estaban repartiendo entre conocidos y amigos para realizar un criterio de moralización de la vida individual y a partir y a través de ella de la vida colectiva. Entonces, pues aquí hay bastantes valores y yo lo estudié, me gustó tanto la iniciativa, primero me sorprendió y luego me gustó, que decidí pues dedicar un programa a este asunto. Antes de entrar en ello, sí quiero referirme a algunos libros que a mí me han ayudado. En primer lugar, me referiré al breve tratado de ética de Heleno Osaña. Breve tratado de ética tiene como subtítulo una introducción a la teoría de la moral. Es un libro muy bueno como filosofía moral que recomiendo como lectura, pero con un matiz, con una percepción. La moral siempre es una práctica y no se puede hablar de una teoría, o si se habla solo como antesala de la práctica, es un hacer, es un conjunto de hábitos que determina nuestra existencia. Por tanto, cuando lo leáis, procurad convertir lo que el libro dice en normas vuestras para la acción. En segundo lugar, me referiré al Tratado de Epicteto, Manual de Vida, que está aquí en una edición preciosa, en la cual pues se desarrolla, se traduce desde el latín, la que es la obra más importante de Epicteto, el célebre filósofo estoico de los primeros años de nuestra era.
Es importante la portada de este texto por lo siguiente. Observáis aquí es un rostro de mujer que tiene un punzón de los que se utilizaban entonces para escribir sobre tablillas de madera. Las tablillas de madera aparecen aquí y el punzón aparece aquí, ¿no? La pintura es maravillosa, está sacada de las ruinas de Pompeya y entonces nos presenta el primer acto del ejercicio de la ética, que es un acto reflexivo en el cual el individuo decide por qué valores se va a guiar y con qué disvalores va a evitar. Daros cuenta la enorme belleza, la formidable sublimidad de esta pintura, mucho más cuando es una mujer, lo cual nos dice muchísimo sobre nuestra cultura y nuestra sociedad. Es decir, en los inicios del mundo romano se consideraba, del mundo romano imperial, para ser más exactos, se consideraba que un elemento decisivo de las mujeres era la reflexividad, la capacidad de reflexionar, lo cual es muchísimo más que lo que ahora tenemos a partir del Ministerio de Igualdad, que pretende convertir a las mujeres en seres irracionales y reflexivos, solo aptos para la agresión, para el insulto, para la violencia, etc. Eso significa que en 2000 años hemos retrocedido mucho, pero bueno, dejemos estas cuestiones que siempre son conflictivas y recreémonos en la elegancia, la belleza y la sublimidad de esta pintura de Pompeya. En tercer lugar, traeré hoy un texto que, bueno, no alcanza el nivel de los dos anteriores, pero yo lo he citado bastante, que es El libro del hombre de bien de Benjamin Franklin, el hombre este que está en los orígenes de los Estados Unidos de Norteamérica. Él establece unas normas morales muy sencillas, también basándose en los clásicos griegos y romanos, y es en este libro donde establecen los criterios para dotarse de unos comportamientos éticos de una manera sustantiva. Es una ética menor, una ética, digamos, muy casera, pero tiene su encanto y sobre todo el procedimiento de fijar unos valores y luego insistir durante un tiempo hasta interiorizarlos y hacerlos un quehacer práctico cotidiano. Y luego, en cuarto lugar, me quiero referir al libro mío, La democracia, el triunfo del Estado, cuyo subtítulo es Esbozo de una revolución democrática, axiológica y civilizadora. Subrayo la palabra axiológica porque es decisivo comprenderlo así. Lo que estamos haciendo hoy he decidido titularlo Haz dentro de ti el cambio que deseas ver fuera de ti. Eso es importante porque todas las corrientes politicistas, economicistas, etcétera, de cambio social, pretenden que se pueda hacer un cambio exterior sin un cambio interior. Eso no es posible, es totalmente imposible porque la calidad del sujeto es determinante. Pero en otra dirección tenemos las corrientes espiritualistas, eticistas, que creen que se puede hacer un cambio en el interior de la persona sin modificar las estructuras y las relaciones sociales en las que la persona vive. Esto tampoco es posible. Por lo tanto, esa coincidencia entre revolución interior y revolución exterior, cambio del sujeto y cambio de las estructuras y de las relaciones sociales, por lo tanto de la sociedad en lo que el sujeto vive, es lo que ahora se ha llamado revolución integral. Es integral precisamente porque unifica lo interno y lo externo y lo que es del sujeto y lo que es de la sociedad. De aquí que en el libro este, La democracia y el triunfo del Estado, yo vinculo una revolución democrática, es decir, la creación de una sociedad cuyo fundamento sea la libertad, la soberanía popular, no como en los regímenes parlamentarios, que la libertad es un engaño y la soberanía popular solo una ficción, pero esa revolución política, que también tiene que ser económica, naturalmente, porque no hay política sin economía, ni economía sin política, tiene que ir unida a una revolución axiológica o en los valores. Tiene que haber unos cambios en los valores, unos cambios en la ética individual y unos comportamientos nuevos, una manera nueva de ser los seres humanos. Y luego, finalmente, tiene que ser una revolución civilizadora, es decir,
que eleve la totalidad de la sociedad y del sujeto a cotas superiores de civilidad y no, como generalmente se supone, de bienestar o de consumo o de felicidad, disvalores que yo desdeño, ¿no? Para mí el bienestar es un disvalor, el consumo es otro y la felicidad es otro. Los criterios éticos están en categorías diferentes que luego iré señalando. Así pues, cuando agarremos bien la noción de una revolución total, de un cambio total interior y exterior, habremos dado un paso muy importante, no solamente hacia el cambio de la sociedad, sino también hacia el cambio en el interior de nosotros mismos, que es una actividad, un quehacer decisivo, puesto que incluso en las peores condiciones de reacción y de extremismo político, el sujeto puede cultivarse, puede hacerse a sí mismo, puede convertirse en un ente moral, en una criatura moral, en un ser mejor a partir del esfuerzo. Decía precisamente Séneca lo siguiente, dice, la naturaleza no nos otorga la virtud, llegar a ser virtuoso es un arte. Eso es así. Los seres humanos por naturaleza somos bipartidos y tenemos que entender que esa bipartición establece que, por un lado, tenemos la posibilidad de mejorarnos en el sentido moral, pero por otro, dentro de nuestro ser, hay fuerzas que van en la otra dirección. La moralidad y la inmoralidad se suman en el sujeto y eso es la noción de bipartición. Entonces tenemos que apostar por determinados valores y en contra de determinados disvalores para avanzar paso a paso en la mejora del yo. Esa es la cuestión también que yo planteo en mi capítulo de Ética y Revolución Integral, que se refiere a la ética individual, puesto que el título de mi capítulo es El yo y la ética. ¿Significa que no hay una ética social? Sí, pero en este momento prefería la ética individual. Veamos el panfleto axiológico, y lo digo con muchísimo cariño porque me parece una idea genial. Si mucha gente se dedicara a hacer panfletos axiológicos y repartirlos en su entorno, en su ambiente, avanzaríamos mucho. Vamos a ver cuáles son los valores que selecciona. Es importante también que, en contra del criticismo habitual, que está siempre despotricando contra todo, con esa obsesión por lo negativo que tiene el criticismo desde los tiempos infastos de la escuela de Frankfurt y el pensamiento crítico, pues no sea lo que ha prevalecido en este panfleto. Este panfleto no es de crítica, sino de construcción del sujeto. No señala disvalores, sino que establece valores. Por ejemplo, el primero de todos, leo aquí, esfuerzo. Entonces, no empieza con el critiqueo de pereza. No, hay pereza, ya sabemos que hay pereza, pero es mejor pensar en positivo y entonces pone esfuerzo. Muy bien, entonces el primer valor es el esfuerzo. El esfuerzo crea un sujeto fuerte. La fortaleza es una de las virtudes fundamentales, hasta tal punto que la palabra virtud en el latín más antiguo significa solo fuerza, fortaleza. No fuerza en el sentido físico, ni mucho menos fuerza bruta, sino fortaleza, capacidad para arrastrar dificultades, para hacer frente al mal, para enfrentarse a los poderes tiránicos constituidos, para enfrentarse al propio mal interior y para avanzar en el sentido de la mejora, automejora del yo. Por lo tanto, el primero es esfuerzo y el segundo es servicio. Quizá sepáis que mi blog se llama Esfuerzo y Servicio. Lo elegí a pesar de que ha sido ampliamente incomprendido. Recuerdo una vez que un chico en un lugar se acercó, se puso delante de mí y me dijo: Félix, no puedo entender que hayas puesto a tu blog ese nombre, Esfuerzo y Servicio. Yo dije, ¿por qué no? Me parece que está muy bien. A otras personas sí les gusta porque tienen un sentido moral de la vida, pero quizá quienes consideran que la vida es una batalla por conseguir ventajas materiales, ventajas económicas, digamos chalés, sueldos de 8.000 eurillos y cositas así, pues todo esto les suena a tabarra ridícula, porque ellos lo que quieren es trincar y coger y vivir mejor, ¿no? Entonces ya tenemos dos valores, esfuerzo y servicio. El tercero es dignidad. Dignidad es una noción, un valor muy difícil de definir.
muy difícil. Hay por ahí algunos libros dedicados a definir la categoría axiológica de dignidad y a mi entender no lo logran, pero yo diría que dignidad es una noción intuitiva que nos dice que tenemos que estar de pie, vivir de pie ante los que intentan humillarnos, ante los poderes que intentan hacernos arrodillarnos. Dignidad es vivir de pie y si llega el momento, pues también morir de pie. Es una manera de concebir la vida que se fundamenta en la valentía, en las convicciones interiores y en la creencia de que no todo vale, sino que a veces es mejor perder parte muy importante del propio bienestar con tal de servir a categorías superiores. El valor número 4 es convivencia. La convivencia es una noción fundamental, quizá la más fundamental de todos. Por eso nuestro libro, sobre ética, se llama, como subtítulo, Reflexiones para una sociedad convivencial. Para una sociedad convivencial. Curiosamente, la filosofía clásica no considera la convivencia como un valor, solo el cristianismo la considera. Epicteto no le da importancia y siempre ha sido una diferencia enorme que yo he tenido con el estoicismo. El estoicismo habla a veces de la amistad, pero como un valor menor y como una amistad circunscrita a las élites, porque no olvidemos que era una filosofía, una ética de las élites romanas, básicamente, en principio griegas, podemos también decir. Pero esta versión empequeñecida de la convivencia a mí no me vale. Tiene que ser la convivencia un valor fundamental, la afectividad, pero no solamente la afectividad como emocionalidad, sino como norma que nos permita construir una sociedad fundamentada en la convivencia y en la relación, en la cual la política y la economía se guíen por criterios de amistad, afectividad y relacionalidad. El valor siguiente es generosidad. La generosidad es importante, pero no en el sentido de dar lo que me sobra, sino de dar todo el yo, de servir a causas superiores, de estar disponible siempre como una totalidad, no de hacer caridad. La caridad es repugnante. La ayuda a los pobres, a los inmigrantes, todas estas historias que ahora se han inventado, es repugnante. Porque es un ejercicio de prepotencia. O sea, yo doy lo que me sobra y lo tiro abajo a la gente de abajo. No. El individuo tiene que darse en su totalidad, en la totalidad del yo, que se pone al servicio de causas grandes, de causas sublimes, de objetivos grandiosos, porque la grandeza de nuestras personas depende de la grandeza de nuestras metas. No puede haber grandeza individual si no hay grandeza en los fines que nos hemos marcado para nuestra vida, porque esos fines son los que nos estimulan a dotarnos de una vida con grandeza. El siguiente valor es olvido de uno mismo. Bueno, el olvido de uno mismo es una noción ambivalente, ambigua. No siempre, si uno dedica tiempo a construirse como sujeto de virtud, entonces no se está olvidando de sí mismo, sino que está intentando hacerse mejor. El olvido de sí mismo se refiere a cuestiones como búsqueda de riqueza, que es un gran mal, la riqueza es un mal. Esto es muy importante, esto es muy importante. Ahora, sobre todo, al elemento femenino de la sociedad se le explica que enriqueciéndose, buscando puestos donde puedan ganar más y todo esto se va a liberar. Esto no es así, no es así. La riqueza no libera, sino que siempre ha sido una causa de mal moral. Para las mujeres exactamente igual que para los varones. El siguiente factor de virtud es la creatividad. La creatividad tiene una importancia colosal. Creatividad significa mirar con objetividad el mundo con una función transformadora. No se trata solamente de interpretarlo, mucho menos de criticarlo. Vuelvo a insistir en que el pensamiento crítico es destructivo de la creatividad, porque es un recrearse en lo negativo y no buscar nunca vías de transformación. Entonces, la creatividad es, dada una situación, a partir del análisis de los hechos y la reflexión,
cómo podemos buscar una vía de salida, una vía de mejora, una vía de revolución. La creatividad es echar una mirada nueva, convertirlo en proyecto de acción y llevarlo adelante. Luego está la responsabilidad. Ponen aquí responsabilidad, ser responsable es fundamental. Uno tiene que hacerse responsable de sus actos, es decir, sí, yo lo he hecho o yo no he hecho eso y debería de haberlo hecho. O sea, la irresponsabilidad ni para las mujeres ni para los hombres es buena, en realidad es un disvalor. Quienes creen que pueden ser libres y no ser responsables se equivocan, porque la responsabilidad es lo que nos hace fuertes e inteligentes. Ser irresponsables es ser débiles y ser bobos. Entonces, agarrémonos a la responsabilidad y asumámoslo con gusto y con satisfacción. La reflexión, pues antes lo he dicho, de la portada esta del texto de Epicteto, hasta qué punto aquí hay un acto reflexivo, como esta mujer, esta chica, se acerca al punzón de escribir a la boca con la mirada vagamente perdida en el sentido de estoy pensando. La reflexión se convierte en análisis estratégico. Es una forma de reflexión decisiva porque nos lleva a determinar una estrategia, es decir, una línea de acción a partir del conocimiento objetivo fiel de la realidad. El análisis estratégico es lo propio de todas las revoluciones, pero también lo propio de todas las acciones individuales. Hay que tener una estrategia, hay que tener un plan, hay que actuar de acuerdo a criterios de objetividad y de verdad. El siguiente valor que el panfleto este recomienda es la verdad. La verdad es simplemente la coincidencia entre lo pensado y la realidad. La verdad es una lucha por la verdad. No solamente existe la verdad como opuesto a la mentira, sino la verdad como opuesto al error. El error es más importante que la mentira, porque nos impide entender cómo es el mundo, cómo es la realidad, ya sea en su totalidad o en tal elemento parcial, y por lo tanto nos impide transformarla. Luego está un gran valor que es la belleza. En el mundo actual, que adora la fealdad, la suciedad, todo lo que es repugnante, lo adora, sí. El mundo actual es un mundo de la horripilancia. Las cosas son feas, la gente es fea, la cara de las personas están crispadas. ¿Por qué? Porque la gente está sometida a una tensión espantosa. Las ciudades modernas son feas. El arte actual, o lo que sea, porque no creo que se pueda llamar arte, salvo excepciones, hoy no se hace arte, hoy solo se hace una especie de, ¿cómo diría yo?, de chalaneo, ¿no?, dirigido a conseguir mucho dinero a través de escandalizar a no se sabe quién, porque ya nadie se escandaliza por esas bobaditas. Pues entonces la belleza ha sido excluida. Claro, para vivir en ciudades tan feas, entre gente que tiene esas caras tan amargadas, tan desesperadas, pues entonces hay que adorar la fealdad. La fealdad es promovida para reconciliar al sujeto con una sociedad de la fealdad, de la horripilancia. Entonces, otro valor, al siguiente, la sublimidad. La sublimidad es una categoría axiológica decisiva, puesto que nos saca de la mediocridad. Lo sublime es lo contrario de lo mediocre. Entonces hay que hacer un esfuerzo, una batalla, un combate por la sublimidad. Cada cual la puede concebir de una manera y al nivel que desee. Pues ya digo que los criterios éticos individuales son electivos, son aquellos que cada persona elige para sí. Pero la sublimidad es de los más importantes, porque nos da grandeza, nos da dignidad, nos impide convertirnos en unos gusanitos que se mueven por ahí, por el fondo, o en unos ratoncitos. Luego viene combate al mal interior. El mal interior estará siempre, es narcisista y es destructivo pensar que el mal está fuera de uno mismo. No, el mal está también dentro de uno mismo, siempre, siempre. Podemos combatirlo y podemos reducirlo incluso, o podemos hacerlo retroceder, pero nunca podemos lograr una victoria definitiva. Por eso los seres humanos somos seres bipartidos desde el primer instante en que venimos a ser hasta el último momento antes de pasar a no ser, con la muerte. Y esto es positivo porque en ese combate interior nos forjamos, no hay ninguna manera de hacerlo. Ya lo he dicho varias veces, pero quien cree que el mar está fuera, que es de la sociedad, que es del capitalismo, que es del Estado, que es del consumo,
olvidan que el mal está dentro de cada uno, dentro, y estará siempre, hay que localizarlo ahí y hay que combatirlo también ahí. Combate interior, por tanto, que debe ir unido al combate exterior. Luego viene la virtud de la fortaleza, ya he hablado de ella, no me repetiré. Luego la valentía es fundamental, hay que atreverse, atreverse. En determinadas circunstancias tenemos miedo, más hoy cuando todo está hecho para llenarnos de temor. La sociedad tiene estructuras de temor, estructuras de agresión, no solamente física, sino mucho más verbal, de intimidación. Entonces hay que refugiarse en el interior de sí mismo, tener unos minutos o más tiempo si hace falta y recuperar la valentía. Y entonces la valentía es un hacer, es un lanzarse, es un estar, es un corregir el miedo. Yo nunca uso la expresión no tener miedo, porque el miedo se tiene siempre. Lo importante es crearse un hábito de superarlo, dominarlo, vivir con él y entonces hacer lo que uno se haya marcado. Es decir, las metas que uno se haya marcado deben de hacerse con temor o sin temor, sabiendo que vamos a ser castigados por ello, puesto que hoy el bien es perseguido y el mal es premiado. Solo hay que ver acontecimientos de todos los días. Vemos como la gente que se pone al servicio del poder constituido, pues es premiada de muchas maneras, de muchísimas maneras. Y entonces la gente que nos ponemos en contra, pues somos perseguidos, somos insultados y lo que venga y lo que vendrá que será todavía más gordo, ¿no? Pero ahí estamos, nos controlamos el temor, dominamos el propio miedo y admitimos el combate y aceptamos el choque y el dolor que venga de ello. Luego está la templanza. La templanza es una gran virtud porque nos permite vivir con poco y esto nos da la libertad. Es decir, los poderes constituidos, las tiranías económicas, políticas, mediáticas, saben que una manera de desactivar a los potenciales enemigos es a través de comprarlos. Se les compra, se les otorga esto, un chalet, 8 o 10 mil eurillos o cosas así, y entonces ya se les gana, ¿no? Se les tiene ahí como esclavos. Pero claro, la mejor manera es no valorar esas cosas, contentarse con poco, vivir una vida sencilla. Y entonces cuando ante aquellos goces y placeres habituales uno mantiene una posición de indiferencia, bueno, no me interesa, es entonces cuando se es libre y cuando se es verdaderamente revolucionario, porque el sistema no puede comprar, no puede comprarte. Se ha dicho ya desde hace tiempo, dice, si una persona no puede ser intimidada y no puede ser comprada, está en las mejores condiciones para combatir el mal y el poder constituido hasta el triunfo de la revolución. Entonces, si no puede ser intimidada es porque ha cultivado y cultiva la virtud de la valentía, y si no puede ser comprada es porque ha cultivado la virtud de la templanza. Quienes son hedonistas son esclavos, nada hace más esclava a la gente que el hedonismo, el afán de goces. Yo os lo digo, haceros un plan antihedonista y daros cuenta que cosas que ahora quizá os hagan sentiros ansiosos por disfrutarlas, si os concentréis dentro de vosotros mismos, os retiráis al interior de vosotros mismos, ese lugar donde en general estamos muy poquito, permanecéis un tiempo en él, os fortalecéis en vuestras muchas capacidades individuales, podréis luego renunciar a esas satisfacciones, a esos goces que creéis que no podíais depender de ellos, y entonces eso os dará una gran libertad interior, una gran fortaleza y también una inmensa alegría. La alegría de poseeros a vosotros mismos, de ser dueños de vuestro propio yo, de tener libertad interior y libertad exterior. Pero bueno, también sabed que si hacéis esto seréis castigados, porque los poderes actuales castigan a los que se constituyen como sujetos libres. Luego está la virtud de la renuncia, que está relacionada con la de la templanza. Es fácil renunciar, sobre todo a las baratijas y a las bobaditas que hoy ofrece el sistema, es fácil renunciar, no se requiere mucho esfuerzo. La equidad, otra virtud. Es una virtud menor con todo, ¿no? Porque yo prefiero la generosidad. Generosidad consiste en dar más de lo que uno debe, es decir, dar no lo que es justo, sino más de lo que es justo, mientras que la equidad es
bueno, pues dar aquello que corresponde. Debe ser usada, sobre todo en las relaciones individuales, la noción de la equidad o reciprocidad es muy necesaria, pero cuando se trata de grandes cuestiones, el destino de la humanidad, la transformación de la sociedad, los grandes ideales, los grandes valores, la equidad no vale, porque uno no puede dar tanto como recibe de estas grandes metas, sino que tiene que darse en su totalidad, y entonces lo que importa es la generosidad, generosidad. Pero en el trato individual sí, hay que exigir reciprocidad, correspondencia, porque tiene que ser así, ¿no? Porque no se trata de hacer caridad con los demás ni de ayudar. Ya sabéis, lo he dicho varias veces, la mejor manera de ayudarlos a los otros a menudo es no ayudarlos, permitirles que resuelvan sus propias dificultades a partir de sus capacidades, que las tienen seguro. Porque si les ayudamos, entonces les estamos impidiendo que ellos se hagan fuertes. De ahí toda esta historia del estado de bienestar que ayuda a la gente, claro, la ayuda para hacerla débil, para hacerla más fácilmente dominable por el Estado y por el capitalismo. Entonces el sujeto tiene que ayudarse a sí mismo, ser agente de sí mismo. Y cuando tengáis que ayudar a otros, aseguraos primero que ya han hecho todo lo posible por ayudarse a sí mismo, y si no lo han hecho, pues esperar que lo hagan o animarlos a que lo hagan, y solo cuando estoy seguro de que ya no son capaces de hacer nada por sí mismos, por lo que sea, no pueden, no son capaces, entonces echáis una manita, pero no de entrada. Luego está la eticidad, es una virtud, es decir, es la preocupación por la ética, por los valores, por la axiología, es un estado de ánimo, una percepción del sujeto que le hace considerar la ética como algo valioso. El deber, la noción de deber, ¡buf! Hay gente que cuando oye la palabra deber pierde los estribos, ¿no? Y entonces se pone violenta. Y luego me escribe notas diciendo no estoy de acuerdo, tal, tal. Vamos a ver. El deber siempre tiene que ser un deber autoimpuesto de dos maneras. O se lo impone uno a sí mismo y entonces uno actúa por deber, o bien pacta o acuerda con otras personas someterse a unos criterios, y también entonces sería un deber autoimpuesto. O sea, lo que es pactado, lo que es el resultado de un acuerdo con otra persona o con un grupo o con lo que sea, entonces ahí es un deber, ahí se adquieren unas responsabilidades que uno debe cumplir. La palabra dada es sagrada. Si uno se compromete con otro o con otros en una acción o en muchas acciones o en una forma de actuación, debe de cumplirlo siempre. La palabra se cumple y así nos evitaremos pues que nuestra palabra no tenga valor. La espiritualidad. La espiritualidad es muy importante, es admitir que el sujeto también es un ser espiritual. El ser humano tiene una inmaterialidad, una espiritualidad, no solamente un ser fisiológico, no es un ente zoológico, necesita mucho, muchísimo más que buena alimentación, buena vivienda, etc. Necesita también de la reflexión, de la convivencia, de la sublimidad. La sublimidad es fundamental para convertirnos en seres humanos capaces. Pero también hay una espiritualidad falsa, una espiritualidad que, por ejemplo, niega la totalidad de la vida psíquica, se sitúa solo en la emocionalidad, en la huida del dolor, no considera la importancia de la inteligencia. Pensar es una forma de espiritualidad, pensar, reflexionar con objetividad, y aquí está muy bien reflejado, muy bien. Por tanto, también tenemos que tener una interpretación integral de la vida espiritual de la persona y no fragmentarla y trocearla y decir es espiritual solo esto, o lo emotivo, o la huida del dolor. El dolor no hay que huir de él, simplemente hay que afrontarlo y no es tan terrible como parece, ¿no? El pánico al dolor es una ideología segregada por las minorías mandantes para convertirnos en esclavos. Luego, ya lo dice el refrán, no es tan fiero el león como lo pintan, y cuando uno se atreve a hacer frente al dolor, pues resulta que es mucho menos de lo que parecía. A veces sí, es terrible, pero incluso ahí uno cultiva la virtud de la fortaleza que es necesaria para hacer frente al dolor. No me refiero al dolor por causas sublimes, por causas trascendentes, también me refiero al dolor de las
cosas de la vida tiene una dosis de dolor, ¿no? Ya lo decían los estoicos, quien teme el dolor, teme lo que ha de suceder, efectivamente. Mejor dicho, esa frase primero la crearon los filósofos cínicos. El dolor es inevitable y eso tiene algo de positivo que nos otorga el don de la fortaleza. Cuando sufrimos nos fortalecemos, nos hacemos mejores, nos elevamos sobre nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que ver hasta cierto punto, claro, y con simpatía el sufrimiento, porque es algo que nos ayuda. Luego hay otro que dice la mejora de la vida interior. Es decir, la vida interior debe ser cultivada, la persona tiene que desarrollar su propia vida interior en todas sus manifestaciones. Un tiempo para la reflexión en soledad, para estar solo, para ordenar las propias ideas, para sacar conclusiones. Un tiempo para desarrollar la propia voluntad, es decir, tomar decisiones, mantenerlas contra las dificultades, fortalecerse con los inconvenientes de la vida, un tiempo para aprender a gozar de la belleza, un tiempo para la alegría, un tiempo para la convivencia, la relación, el afecto y el amor. Todo esto el sujeto lo tiene que hacer hoy, mañana y pasado. Incluso si alguna vez construimos una sociedad en la cual el capitalismo haya sido sustituido por el comunalismo, por una sociedad comunal, y el actual Estado por un gobierno por asambleas, el sujeto tendrá la necesidad de construirse a sí mismo. Esto es algo independiente de los regímenes políticos. Hoy lo necesita el individuo, mañana, dentro de 1000 años, dentro de 10.000, siempre, porque el sujeto no es simplemente un efecto de las condiciones políticas y sociales, solo parcialmente, y otra parte es causa y efecto de sí mismo. El sujeto se construye a sí mismo, se autoconstruye. Todos los regímenes tiránicos han intentado siempre eliminar esto, hacer que el sujeto no se construya a sí mismo, sino sea construido desde el poder, desde arriba. Esto hasta ahora no lo han logrado del todo y cuanto menos lo logren los poderes tiránicos, mejor que mejor. Luego está el silencio, tan importante, ya he hablado de él, la autosuficiencia. Cuanto más autosuficientes seamos en todos los aspectos, menos dependamos de las circunstancias externas, mejor. La fortaleza tiene un elemento de autosuficiencia, pero la autosuficiencia no es un rasgo de hostilidad hacia el otro, sino al contrario. Ser autosuficiente y ser fuerte para mejor convivir y estar con el otro es algo que revierte en el conjunto de la sociedad y revierte en el otro. No hay autosuficiencia en el plan del individualismo posesivo. El individualismo posesivo es despreciable porque pone al individuo a los pies de la codicia y le convierte simplemente en un acumulador de dinero, en una basura. La culpa. Pues la cuestión de la culpa es interesante, mucha culpa aplasta al individuo y no es eso, no. El individuo debe de verse en lo positivo de sí mismo, en sus cualidades, en sus capacidades, bien sea las que ya está desarrollando o bien las que tiene como potencialidad y debería desarrollar. Por lo tanto, no es necesario cargar a la gente de culpa, también es un sistema para destruir a la persona, cargarla de culpa, llenarla de críticas, hacerla ver que todo lo que hace está mal. Esto no, es muy negativo, muy incorrecto. Yo sugiero que en el trato con los demás, sobre todo pongáis el acento en lo positivo y tratéis a los demás desde la positividad, desde su lado positivo, porque la experiencia enseña que esa bipartición que tiene la persona entre lo positivo y lo negativo se elimina mejor lo negativo en el otro cuando se apoya lo positivo del otro que cuando se le señala lo negativo. Es decir, en su propio desarrollo hacia adelante, hacia el bien, hacia la virtud, el individuo va limitando, anulando hasta donde ello es posible, que es parcialmente, como he dicho antes, sus propios defectos y errores y se va desarrollando. Por lo tanto, cargar a la gente de culpa no. Pero hacerse irresponsable y pensar que uno no tiene ninguna culpa, ningún grado, ningún nivel de culpa, tampoco es bueno, porque esto nos impide conocer nuestro propio mal interior y concentrarnos en su transformación y posible supresión. Por lo tanto, hay que decir, sí, claro, yo soy culpable no absolutamente culpable, puesto que también son culpables las estructuras sociales, los sistemas de poder, etc. Pero sí parcialmente culpable y acepto responsablemente mi parte de culpa. Luego viene el entusiasmo tiene que ser un valor decisivo en las condiciones actuales.
Vivimos en la sociedad que alguien ha llamado tristania, la sociedad de la tristeza, de la depresión, de la angustia. Entonces hay que cultivar el entusiasmo. El entusiasmo tiene que ser un valor a priori. No se trata de que seamos entusiastas cuando no tenemos ningún problema, sino de que lo seamos siempre, cuando tenemos problemas, cuando estamos en dificultades. Tiene que haber una combinación de entusiasmo y alegría siempre. Un valor a priori, algo que se cultive en sí mismo, una disposición de ánimo que salga del interior y que nos permita, pues, combatir el mal y reírnos del mal. Esta cuestión es importantísima y espero que avancemos mucho en el cultivo del entusiasmo. Luego está la bipartición, ya he hablado mucho de ella, esto es una idea magnífica, la bipartición, el sujeto, el yo, como trabado en un conflicto interior que se manifiesta como cientos de conflictos. Somos un hervidero de conflictos, un conflicto permanente. Se podrían hacer docenas de antinomias, explicar, hacer una lista como esta, con las docenas de antinomias que son propias del ser humano. Y esto forma parte de nuestra naturaleza, no podemos evitarlo, no podemos ni siquiera disminuirlo más allá de un punto, y es a través de esas antinomias cómo vivimos, cómo somos personas. A veces es doloroso, las antinomias pueden llegar a ser dolorosas, pero también son creativas, son constructivas, todas estas tensiones. De ahí que la filosofía epicúrea sea tan falsa. La filosofía epicúrea ignora, con esa búsqueda de la paz, del equilibrio y tal, la naturaleza real del ser humano. El ser humano es contradictorio, complejo, confuso. Nuestra vida se pasa en medio de la confusión, en medio del caos, y entonces es mejor aceptarlo y saberlo, y porque nos permite rebajar el nivel de sufrimiento. Los hedonistas y epicúreos, que vienen a ser más o menos lo mismo para mí, filosóficamente, sufren mucho más que la media porque no aceptan la realidad, no aceptan la realidad del ser humano, no aceptan lo que es ser humano, que no es nunca paz y armonía. Puede ser en algún momento que haya paz y armonía, pero inmediatamente se produce el conflicto y la desarmonía, y si estamos preparados para ello, cuando llega decimos, bien, pues esta es la condición humana. Igual que la condición humana incluye la muerte, pues incluye el conflicto y la tensión. De esto me gustaría hacer alguna vez otra charla, para seguir ayudando a la gente a que renuncie al hedonismo institucional que se mete en la cabeza de la gente de muchas maneras y, digamos, se consigue una gran paz interior, aunque sea contradictorio, una vez que se ha uno reído un poquito del hedonismo y del epicureísmo. Para mí el epicureísmo es una de las construcciones filosóficas más negativas que hay, y ahora mismo toda la sociedad es epicúrea. Epicúrea en la intención, porque luego lo pasan fatal y tienen que tomar siempre pastillas y tranquilizantes y tal, ¿no? Bueno, luego ya nos quedan dos virtudes, ya se acaba la lista, que es la paciencia. La paciencia es importante. A veces, ¿qué nos queda cuando somos atacados, por ejemplo, perseguidos? Y siempre lo vamos a ser mientras nos pongamos de parte del bien, la virtud, la verdad y la revolución. Siempre vamos a ser atacados, pues tenemos que tomárnoslo con paciencia. Y bueno, pues aquí estamos, somos golpeados, y cuando lo somos, pues significa que estamos haciendo algo útil. Y luego el sacrificio. El sacrificio es una virtud valiosa porque es inevitable. El sacrificio es algo que no se busca, pero hay que aceptarlo cuando llega, porque quien tiene miedo a ser sacrificado no hará nada. O sea, la lucha por la libertad exige una idea de sacrificio, porque la libertad no te la pueden dar. La libertad la conquista cada cual, y la conquistamos todos frente a los poderes constituidos. Esta idea ridícula del constitucionalismo, de que te otorga libertades, quien te otorga te las quita, puesto que él tiene los instrumentos para otorgártelas, por lo tanto los instrumentos para quitártelas. De ahí que la Constitución actual española de 1978, yo ahora voy a hacer una incursión en la política, como todas las constituciones es una engañifa. No necesitamos que nos otorguen libertades, ni siquiera lo admitimos, todo eso es una patraña, una bobada. Las libertades las estamos conquistando con nuestro esfuerzo y nuestra lucha, y a veces, como el enemigo es muy poderoso, pues consigue dañarnos, consigue golpearnos, y entonces tenemos que tener espíritu de sacrificio. Quien no lo tenga simplemente es un esclavo. Bueno, entonces todas estas virtudes, estas cualidades, estos atributos
son los que se pueden cultivar, ya depende de cada cual, indistintamente mujer o varón, que elija algunos a partir de un análisis de sí mismo, actual, de las circunstancias, y decida qué virtudes, qué valores va a cultivar. Yo os recomiendo que elijáis algunos, no muchos, quizá 4 o 5, y os marquéis su tiempo, un tiempo para interiorizarlos y para aplicarlos, porque la ética o es costumbre, o es práctica, o no es nada. Por lo tanto, una vida ética, una vida moral, es el objetivo, y mucho menos una teoría de la moral. Muy bien, pues seguiremos hablando de estos asuntos que son tan importantes de una manera ya más concreta en sucesivas intervenciones. Hasta luego.